Muy buen día, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a continuar con la lectura del libro de Deuteronomio y en este video empiezo a partir del capítulo 28 que nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. No voy a leer mucho los versículos porque de por sí se entienden, no hay mayor cosa que explicar, pero quiero hacer una conclusión después de que lea algunos de estos versículos. Acontecerá, dice el versículo 1 del capítulo 28, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Y entonces empieza a decir: bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, tu entrar, tu salir. Jehová va a derrotar a tus enemigos y da toda una serie de bendiciones. Jehová te va a hacer sobreabundar en bienes. Mire, habla de la prosperidad. El tener cosas materiales no es pecado. Aquí Dios está diciendo que es una consecuencia de las bendiciones que Él le va a dar a su pueblo, pero con la condición de que obedezcan sus leyes y las pongan por obra. Y aquí hay algunas palabras que yo marqué porque quiero hablarles sobre ellas. Por ejemplo, dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. O sea, Jehová era el que se iba a encargar de que el pueblo de Israel fuera un pueblo famoso, exaltado, que las demás naciones lo iban a ver a esta nación e iban a decir: wow, pero qué nación tan especial. Algo también aquí importante es: el pueblo de Israel no era especial. Lo que lo hacía especial era Dios. Y lo mismo sucede con usted y conmigo. Nosotros somos seres humanos como todos somos iguales, pero lo que nos hace especiales es la gracia de Dios. Que cuando alguien nos ve y dice: pero esta persona tiene algo especial que yo no sé qué es, pero uno sabe que esa gracia solo la da Dios. No es que uno tenga cualidades excepcionales, es que Dios pone algo en nosotros que nos hace ser diferentes con respecto a la demás gente que no conoce a Dios. Puede ser que en el trabajo la gente no sabe que eres cristiano, pero te señalan y dicen: ay, esta persona es un buen trabajador, pero es una persona muy recta, en realidad la admiro. O esta persona siempre tiene mucha paz aún en medio de los problemas. O esta persona siempre está alegre, y quizá no saben, pero el secreto, que no es secreto, es que la paz de Dios está en nuestros corazones y es lo que nos hace ser especiales. Entonces, no tiene nada de malo que la fama, por así decirlo, porque aquí está diciendo que Él iba a exaltar al pueblo de Israel, y hasta el día de hoy la nación de Israel es una nación famosa. Muchos premios Nobel han nacido en el pueblo de Israel. Esta nación ha sobrevivido las cosas más terribles, como por ejemplo el Holocausto, en el cual Hitler quería destruirlos, matarlos, exterminarlos, y ellos han sobrevivido horrores. Han sido perseguidos también durante los tiempos de las cruzadas. Han pasado muchas calamidades, aparte de las que están registradas aquí en la Biblia en los siglos antiguos, pero en las fechas o en los años más recientes también han pasado por muchas situaciones tremendas, y al día de hoy la nación de Israel permanece en pie. Gracias a la misericordia de Dios, gracias a que ellos han obedecido a Dios, y aunque han fallado en muchas ocasiones, se han arrepentido y han vuelto nuevamente al camino correcto, que es el temer a Dios. Dice el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos. Me pareció interesante porque aquí nos recuerda también el otro pasaje que dice: mía es la venganza, dice Jehová. Entonces puede ser que alguna vez alguien te haya hecho daño, y a veces uno quisiera pagar mal por mal, pero en realidad ese no es nuestra tarea, esa no es nuestra labor aquí en la tierra. Nosotros venimos para servir a Dios, y hay momentos en que puede ser que alguien nos haya hecho daño, pero no tenemos que pagar de la misma manera, sino que dejar todo en manos de Dios, porque Él está diciendo: la venganza es de Él. Jehová va a derrotar a nuestros enemigos. Hay personas que quizá por naturaleza o por quién sabe por qué tienen rencor en su corazón y te van a odiar aunque no les hayas hecho nada, y hay gente que quizá te quiera perjudicar, pero hay que orar y poner a esas personas en manos de Dios, y que Él se encargue de alejarlas de ti, o incluso de cobrar venganza cuando sea necesario. Dios es el que se va a encargar de eso. También aquí dice en el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros
y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto aquí me recordaba a mí a lo que sucedía con José. Cada vez que él trabajaba en algún lugar era prosperado, donde él llegaba era prosperado. Quiero leer lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 39 y el versículo 23, que dice lo siguiente: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y esto que sucedió con José fue mucho tiempo antes de que la ley fuera escrita, pero José ya sabía que el temor de Jehová era el que le daba a él toda la prosperidad necesaria. Donde él llegaba, él era un trabajador diligente y era bendecido por Jehová. Él quizá sin saberlo por escrito, porque la ley aún no estaba en ese tiempo, pero él estaba cumpliendo aquí con la obediencia. Él obedecía a Dios y entonces Dios lo bendecía. Aquí lo está diciendo literal, en donde pusieran su mano, Dios iba a bendecirlos. Y lo mismo hacía con José. Donde José llegaba, era bendecido y prosperado. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Mire, eso está en el versículo 11, capítulo 28. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Todavía en estos tiempos, pleno 2020, muchos cristianos creen que el tener cosas materiales, que el tener riqueza, que el tener dinero es pecado. Entonces, no es que uno tenga que desear las riquezas o poner las riquezas en primer lugar antes que Dios, que ese es el problema. Pero Dios quiere bendecir al ser humano. Dios quiere bendecir a los cristianos. Es más, aquí está diciendo que una de las consecuencias de obedecer a Dios va a ser que va a ser prosperado, que Dios lo va a hacer sobreabundar en bienes. Entonces, cuando veamos a alguien con mucho dinero, puede que no sea cristiano, pero tampoco lo tenemos que envidiar. Algo bueno estará haciendo, ha de trabajar muy duro. ¿Quién sabe qué hará? Y quizá usted verá a otra persona que es cristiana y que no es próspero, pero a lo mejor en algo está fallando o en algo estamos fallando, que por esto no hemos sobreabundado en todo aquello que Dios nos quiere dar, tanto material como espiritual. Así que obedezcamos a Dios si queremos que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, en la salud, en el dinero, en el amor. Note que dice en el versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Aquí nuevamente repito algo que ya he dicho en otros videos. De nada sirve que conozcamos las leyes, de nada sirve que nos conozcamos el Antiguo Testamento, de nada sirve que nos memoricemos el Nuevo Testamento. Si no ponemos en práctica lo que la Biblia dice, de nada sirve. Es que cuando estas palabras o estos libros que estamos estudiando los vamos conociendo y los aplicamos a nuestra vida, entonces es que en realidad estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Entonces en realidad estamos obedeciendo a Dios. Si solamente la leemos, solamente la conocemos, pero no transformamos nuestra vida, entonces de nada sirve. Pero yo estoy segura que, como dice la misma escritura, la palabra de Dios no regresa vacía. Y cada vez que leemos la Biblia, algo aprendemos, algo de nuestro espíritu se va alimentando y vamos siendo transformados por la palabra. Ahora bien, luego dice, consecuencias de la desobediencia, es el título que aparece en mi Biblia. Algunas otras Biblias no tienen estos títulos, pero aquí vemos que empieza: acontecerá, esto está en el versículo 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego empieza a enumerar una serie de maldiciones que cuando uno las lee es que se horroriza uno, es de preocuparse. Porque empieza a mencionar cosas tremendas. Empieza diciendo: maldito tú en la ciudad, maldito tú en el campo, como que lo contrario a las bendiciones. Pero no solamente eso, en realidad son varios versículos, son como casi 50 o más de 50 versículos que hablan sobre las maldiciones por causa de la desobediencia, contrario con apenas 14 versículos que nos hablan de las bendiciones de la obediencia. Así que es cosa tremenda caer en manos de un Dios vivo. Mejor obedezcámosle, no por temor, sino porque sencillamente nos va bien. Si estamos con Dios, ¿qué necesidad hay de llevarle la contraria? Si sabemos aquí todo lo bueno que nos va a ir, si hacemos caso de sus ordenanzas y las ponemos por obra.
También algo aquí importante es, cuando habla de maldiciones, no se trata que Dios diga, a esta persona la voy a maldecir y que le vaya mal y que se enferme y que sea muy pobre y que no tenga para comer y que tenga muchos enemigos. Es que no es que Dios se va a ensañar con una persona. Como dice aquí el título en mi Biblia, tiene el título, dice consecuencias de la desobediencia. Maldición, la palabra maldición lo que significa es maldecir. Sin embargo, le hemos dado una importancia a la palabra maldición, que cuando la escuchamos creemos como que hay una bruja me está diciendo, me está haciendo algún hechizo y por eso es que yo no puedo cambiar ni puedo ser próspero. O sea, lo tomamos como que algo que nos asusta. Pero en realidad, maldecir, lo que está diciendo, al contrario de bendecir, que es bien decir, aquí lo que nos está diciendo Dios a través de la Escritura, si logramos comprender, es que cuando hacemos algo malo hay consecuencias. De la misma manera que cuando hacemos algo bueno hay consecuencias. La diferencia es que hay consecuencias buenas y consecuencias malas. A unas se les llama bendiciones y a las otras maldiciones. Pero a veces le echamos la culpa a Dios cuando nos va mal. Cuando nos va mal decimos, es que Dios tiene la culpa, es que Dios me tiene maldecido. Y seguramente es consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Pero también somos mal agradecidos, porque cuando nos va bien decimos, ay, es que yo soy muy trabajador, es que yo soy muy buena, es que yo me lo merezco. Y olvidamos que es la bendición de Dios la que ha venido como consecuencia de ser obediente a su palabra. Así que hay que ser realistas y saber diferenciar cuando es una bendición que Dios nos ha dado o cuando es una consecuencia porque nosotros nos hemos comportado de una mala manera. Entonces, al que obra bien, le va bien. Y Dios, aquí no estoy hablando de salvación, estoy hablando del diario vivir del ser humano, porque la Biblia también es un manual de instrucción que nos sirve el tiempo que estemos viviendo aquí en la tierra. Entonces, si uno obra bien, nos va a ir bien, porque es una consecuencia de que estamos haciendo las cosas bien. Y si nos va a ir mal, no es porque estemos maldecidos en el sentido de que alguien te hizo un embrujo. En muchas ocasiones nos va mal, o en la mayoría de ocasiones nos va mal, porque tomamos malas decisiones, que no es ni culpa de Dios, es culpa nuestra. Asumamos la responsabilidad. 12 minutos. Bueno, me voy a quedar únicamente en el capítulo 28 para no hacer más largo el video, porque a veces yo sé que algunos me han comentado, no haga tan largo los videos, pero a veces necesito terminar un tema completo. Pero el día de hoy me voy a quedar únicamente con este video para el capítulo 28 y ahora voy a grabar el siguiente. Sigamos leyendo la Biblia, nos vemos en el próximo video.